Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. A nombre de la Red por la Rendición de Cuentas, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM. Estamos muy contentos de llevar a cabo hoy nuestra segunda mesa de análisis sobre resoluciones del INAI. En este caso abordaremos el tema de interés público y platicaremos sobre dos casos en materia de defensa del medio ambiente. Me voy a permitir presentar de un solo jalón a todo el panel que estará platicando para que luego la dinámica de presentación de los casos sea muy rápido. Solo con el cargo. Sí, solo con el cargo. Para no nos acompaña hoy Arely Cano, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Adrián Alcalá Méndez, él es secretario de Acceso a la Información del INAI, Gregorio Castillo Porras, es director general de Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos en el INAI, Renata Terrazas, que está encargada del Programa de Participación Ciudadana de Fundar, Andrea Cerami, que viene del SEMDA, especialista en temas ambientales, y Juan Carlos Upegui, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que viene en representación del Seminario Universitario de Transparencia. Sin más, para empezar, porque vamos un poquito retrasados, le doy la palabra a Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Para nosotros es un gusto poder realizar esta segunda mesa, porque sin duda es importante analizar cómo se están resolviendo casos de derecho de acceso a la información. Y estos dos casos, hay que reconocer la apertura del INAI, pues no son casos fáciles, son casos polémicos, que nos muestran dos cuestiones en principio. La primera es que pues son casos que se resuelven en un momento en el cual está el marco normativo, la aplicación del marco normativo en transición. Hay unos que se resuelven todavía con el marco normativo anterior, por el momento en el cual fue presentada la solicitud, y bueno, otros que ya hacen referencia a la ley general que ha sido calificada internacionalmente como la mejor del mundo, pero que ya vemos que la aplicación por los sujetos obligados pues no siempre es fácil. Podemos ver a través de estas resoluciones, detectar que todavía hay inercias en la forma de resolver casos y de enfrentar el derecho de acceso a la información. Y bueno, esto ha obligado al INAI a establecer criterios y parámetros. Entonces, creo que es muy interesante tratar de analizar estos dos casos. El primero que vamos a abordar tiene que ver con la clasificación de información en el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz en Profepa, que es una resolución que tiene que ver con impacto ambiental. Y en el marco en el cual pues México ha aprobado y ha ratificado acuerdos como los principios de Río, en el cual pues se adhiere a la defensa del medio ambiente. Y pues también tenemos a las organizaciones que se dedican a esto, ¿no? Que desde el lado de los usuarios nos pueden contar qué implicaciones tiene, más allá de los criterios que nos interesan mucho, conocer cuál fue la lógica de la resolución e inclusive los votos particulares que se emiten en este primer caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué implicaciones tiene? Entonces, bueno, entraremos al primer caso, van a exponer conforme está el programa, pero también si tienen preguntas las pueden hacer, porque no solo están nuestros invitados que van a presentar, sino que también vemos muchos especialistas en el auditorio que seguro tendrán cosas que decir. Muchas gracias. Para que nos transmita un mensaje sobre
la importancia de esto para el INAI. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Pues también un gusto y muchas gracias por recibirnos en el CIDE, una de las instituciones más importantes académicas que han puesto en el escrutinio público muchas discusiones en la agenda pública. Y bueno, también celebramos que en la agenda de la propia red pues estén estos temas y particularmente el hoy que nos ocupa. También agradecer que aún no está presente, pero bueno, está muy bien representado aquí el Seminario Universitario de Transparencia, que en conjunto con el CIDE y la universidad pues están poniendo a consideración estas mesas de análisis. Y bueno, hoy se toca un tema de acceso sumamente relevante, que es el medio ambiente, y que hubo varios casos en esta materia y siguen, hemos tenido muchos casos sobre medio ambiente y protección al ambiente, y no solamente en la Ciudad de México, donde se están dando estos temas, pues tienen que ver con las entidades federativas. Y este tema para nosotros es tan relevante porque es uno de los primeros tópicos donde surge el derecho de acceso a la información. Recordarán muchos de ustedes o los que hemos tenido ahí un tránsito en materia de protección de derecho de acceso a la información, el caso de Chile, de Cloud versus Chile, donde precisamente donde se origina uno de los temas del derecho de acceso a la información es el tema ambiental, donde se solicitaba información sobre deforestación. Y en este caso se negó la información, que ahí hubo mucha actividad de parte de la sociedad civil para incentivar los mecanismos internos de ese país para llegarse a información. No tuvieron el éxito deseado, tuvieron la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue ahí donde se crean los primeros precedentes en materia de acceso a la información en la materia ambiental. Entonces, ese caso, la verdad es que es muy ilustrativo, no solamente cuando tocamos temas ambientales, sino cuando tocamos en sí el derecho de acceso a la información. Y también la relevancia e incidencia que tuvo sociedad civil para empujar este tipo de temas. Y luego uno también dice que esto surge, siempre se invoca en todos los seminarios, yo he escuchado la referencia de la parte constitucional de 1977, donde no teníamos nada, y que surge normativamente en 2002, pero no es así. O sea, hubo muchos avances previos a 2002 en materia de acceso a la información en las entidades federativas, y en el caso que nos ocupa del medio ambiente, ya la Ley General de Equilibrio Ecológico de 1996 ya regulaba el acceso a la información en esta materia, inclusive obligaba desde ese entonces a los estados, al Distrito Federal, que así quedó establecido en su momento, y Ciudad de México, y a los municipios a proporcionar y a generar los mecanismos de apertura en este tipo de información. Y la Corte también ha extendido este derecho, no solamente para decir, la materia ambiental es de tal relevancia que tiene que tener un mayor escrutinio, porque impacta otro tipo de derechos de carácter social, que tiene que ver hasta inclusive con la calidad de vida de las personas por todo lo que implica la protección al medio ambiente. Entonces, lo que queremos poner a consideración pues son estos temas. Hubo muchos referentes, creo que sí costó un poquito de trabajo decir cuál determinar que fueran, pero bueno, eso es en cuanto al tema que hoy nos ocupa. El otro punto de relevancia que quiero poner a consideración es que nos da mucho gusto que las resoluciones del INAI no solamente tengan ese escrutinio de la parte formal, como podría ser que nuestras resoluciones pueden ser recurridas por los solicitantes de información cuando se hayan inconformado, que existe la instancia jurisdiccional para revisar nuestras propias resoluciones, pero una forma también de coadyuvar en la mejora y argumentación de nuestras resoluciones es precisamente este tipo de diálogo, porque los académicos, sociedad civil, también pueden ver desde otra perspectiva el ejercicio del derecho. Yo he insistido mucho de que este derecho tiene que estar alejado un poco del rigorismo jurídico, dada la relevancia que tiene, pero también me hago cargo de que tenemos marcos normativos que hay que respetar, y que como son impugnables nuestras resoluciones, pues tienen que tener la validez jurídica necesaria para poderlas defender en cuanto a la legalidad. Entonces, celebramos este tipo de espacios de diálogo porque pues también aprendemos de la visión académica, social, de mejorar de nuestra argumentación, y bueno, pues sirva y celebrar este tipo de diálogos. Es cuanto, y bueno, pues que sigan abriéndose más temas porque hay de relevancia social
un buen número, y más cuando se trata de educación, de finanzas públicas, deuda pública, presupuesto, corrupción, en fin, creo que el abanico es muy amplio y agenda hay mucha. Muchas gracias. Pues sí, y la verdad es que es parte del objetivo de estas mesas. Creo que vale la pena aventarnos el comercial y el compromiso de que después de estos 5 mesas que vamos a hacer durante el año, vamos a integrar una publicación que permita justo sentar ese precedente de las críticas constructivas que se hacen en torno al sentido de las resoluciones y que contribuya a ir mejorando la defensa del derecho de acceso, ¿no? Bueno, pues sin más, le damos la palabra al INAI. Adrián Alcalá nos hará favor de presentar el primer caso que aborda la clasificación de información en el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Es un caso del Profepa. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a la red. Saludo con gusto a la Comisión Pelicano, a Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, y a Liliana, ¿está prendido? Bueno. ¿Los dos? Ok, perdón. Perdón. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, el caso particular es el RDA número 2520/2016, instaurado efectivamente en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa por su acrónimo. El comisionado ponente fue el comisionado Joel Salas y fue votado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia en la sesión del 22 de junio del año 2016. Se solicitaron todos los informes que emitió la Administración Integral de Veracruz, APIVER, sobre el proyecto de ampliación del puerto. En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información estaba reservada por un periodo de 4 años, con fundamento en el artículo 14, fracciones cuarta y sexta, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por estar relacionada con un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no había causado estado y formar parte de un proceso deliberativo. La solicitante inconforme recurrió a la reserva de la información, ya que consideró que se trataba de información pública. La Profepa reiteró su respuesta inicial y manifestó que lo requerido se encuentra vinculado a un expediente de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, así como la facultad legal de vigilar y evaluar el cumplimiento de la ley. El procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en trámite era el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia número PFPA/12.27.5/055-055-15. El Pleno del Instituto determinó que la reserva invocada con fundamento en el artículo 14, fracción cuarta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se actualizaba en virtud de encontrarse en trámite el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia substanciado por la delegación de Profepa en Veracruz, en la cual se encuentran inmersos los informes requeridos por el particular. Respecto a la reserva con fundamento en el artículo 14, fracción sexta de la Ley Federal Gubernamental, que se refiere a proceso deliberativo, esa fracción, resultó improcedente ya que se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no ha sido un proceso deliberativo. Si bien se actualizó la causal de reserva establecida en el artículo 14, fracción cuarta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se consideró que existe un interés público superior a la reserva de la información, toda vez que la información requerida se relaciona con cuestiones medioambientales, que a su vez impactan en el ejercicio del derecho fundamental al medio ambiente sano, establecido en el artículo 4 constitucional. Los informes medioambientales requeridos por la particular constituyen información en materia de impacto ambiental que tiene por objeto verificar que el desarrollador del proyecto está cumpliendo con las condiciones establecidas en la autorización correspondiente, las cuales a su vez tienen como finalidad atenuar los impactos medioambientales y evitar el deterioro del sistema ambiental, mismo que incluso se relacionan con la conservación del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. La información ambiental, recursos naturales en general, así como la relativa a las actividades o medidas que afectan o pueden afectar a la población, es información que las autoridades pondrán a disposición de quien lo solicite. El acceso a la información solicitada de manera oportuna, idónea y necesaria coadyuva a garantizar el derecho fundamental a un medio ambiente sano, lo cual a su vez propicia el desarrollo y disfrute de otros derechos como lo son el derecho a la salud, a la integridad personal e inclusive a la vida, entre otros.
En consecuencia, se revocó la respuesta emitida por la Profepa y se le instruyó para que proporcionara a la particular la versión pública de los informes medioambientales solicitados, en los cuales debería atestar los datos confidenciales en términos del artículo 18, fracción segunda, de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, emitiendo la resolución correspondiente. Aquí es importante mencionar que aún y cuando se resolvió por unanimidad en cuanto al fondo, existieron votos particulares de los comisionados Arely Cano, Óscar Guerra, Rosendo Evgenio Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en los cuales se señala básicamente lo siguiente. La comisionada Arely Cano, disidente en el análisis de la causal de reserva señalada en el artículo 14, fracción sexta, ya que la información debe proporcionarse no por privilegiar el interés público, sino porque dicho supuesto de reserva no se actualiza, ya que aun cuando el procedimiento de inspección no hubiera causado estado, el bien jurídico tutelado por la causal prevista en dicha fracción no puede hacerse extensivo a todos los documentos que obran en expedientes que se integran con motivo del procedimiento respectivo. Únicamente deben protegerse aquellas pruebas o promociones que presente el interesado o verificado y que de divulgarlas antes de que cause ejecutoria la resolución pudiera traer consigo inconvenientes para la resolución final. El comisionado Guerra no coincidió con los argumentos por los cuales se entregó la información, atendiendo a que el derecho a la información debe estar sujeto a un régimen limitado de excepciones. Estimó que era necesario revisar para cada documento si la difusión del mismo causaría un daño al bien jurídico tutelado en la fracción cuarta del artículo 14 de la Ley Federal Gubernamental abrogada, y en caso de que no se acreditara lo anterior, concluir que la información solicitada es susceptible de entrega. El comisionado Monterrey Chepov no estuvo de acuerdo con la forma en que se abordó la procedencia de la publicidad de la información de relevancia medioambiental, ya que la información referida al medio ambiente con una relevancia y trascendencia social reviste una naturaleza pública, cuya preeminencia se antepone a cualquier motivo de reserva que pudiera hacer valer el sujeto obligado, simplemente por tratarse de información que está directamente relacionada con un derecho fundamental al medio ambiente adecuado y que implica una obligación a cargo de los sujetos públicos que cuenten con ella en sus archivos, de ponerla a disposición de todas las personas conforme a lo dispuesto en el artículo 6º constitucional. En ese sentido, ya que los informes ambientales requeridos tienen una notoria relevancia medioambiental con implicaciones de trascendencia social, este instituto debió de atender en principio esa circunstancia y resolver sobre la publicidad de dicha información en forma directa sin analizar las causales de reserva invocadas. Finalmente, el comisionado Joel Salas consideró que el análisis en su parte inicial debió identificar la relevancia medioambiental de la información solicitada, así como las implicaciones de trascendencia social de la materia del asunto, y, partiendo de ello, considerar que no le era aplicable la reserva alguna, es decir, bastaba advertir que la información tiene naturaleza medioambiental y decir que por dicha razón es pública, sin necesidad de analizar causales de reserva y otorgar acceso por la existencia de un interés público por conocer la información solicitada. Este recurso debo mencionar que ya está cumplido por parte del sujeto obligado. Es cuanto. ¿Cuál es el cuestión? Nada más decir que aquí hay muchos que son abogados aquí, pero si pudieras, comisionada, traducirnos un poco en lenguaje coloquial. ¿Qué implicaciones tiene esto de del ejercicio de interés público? No soy yo, ¿verdad? La que está haciendo ese ruido. Okay. El ejercicio de interés público, ¿a qué se refieren concretamente con esto en la resolución? Y en los votos disidentes, en una línea, ¿qué es lo que se está argumentando? Ahora sí que voy a hacer pues y parte, ahora ya me tocó a mí por incidir ahí. Voy a apoyarme aquí en Gregorio también, pues porque él da seguimiento ahí a la parte de dependencias que son los que están sujetos. Pero ¿qué fue en este caso? Realmente todos íbamos por la publicidad de la información. Ese es el primer punto, que todos íbamos por darle publicidad y acceso a esta información en materia de informes. ¿Qué es lo que se consideró por una parte y particularmente 3 votos particulares que, aun cuando se digan en forma distinta, creo que convergían en una situación, en el sentido de que no era necesario hacer una ponderación de interés público, sino que para 3 comisionados no aplicaba la causal de reserva a este tipo de información, porque considerábamos que ese tipo de informes ya es un informe terminado, ese es un informe que concluya y que tendría que analizarse si cada una de las constancias o no tenía una consecuencia importante de riesgo en la apertura de la información. Entonces ahí consideramos que no aplicaba la reserva
porque no actualizaba, esa reserva que se está invocando era para los procedimientos seguidos en forma de juicio. Y esta situación pues no era la correcta a criterio de 3 comisionados. Y bueno, hay un comisionado que opina que también es un criterio relevante en el sentido de que en materia ambiental no se requería inclusive el estudio de causales de reserva, sino de manera directa es información ambiental y por tanto se procede su publicidad. Entonces también es un criterio importante y relevante. Al final pues coincidimos, aunque hay votos disidentes, coincidimos en que la información se debe de abrir, pero sí creo que para efectos de comunicación quizá no se logró decir eso, de que todos estábamos de acuerdo en que se abriera la información. Y volvemos a la parte técnica, que por una cuestión técnica pues hay 3 posturas o 2 posturas que consideramos en forma distinta llegar a esa conclusión. Entonces, bueno, pero ahí está la riqueza de esto. Adrián lo resumió en 5 o 6 párrafos, pero esto nos lleva en los plenos. No, bueno, entonces no sé, Gregorio, si quieras agregar algo muy breve. ¿Es este o este? Muchas gracias, un placer estar aquí, Renata. Bien, yo creo que lo ha referido muy bien la comisionada Cano, en donde hay en el mundo de lo legal hay muchos caminos técnicos que bordean, pero que terminan a final de cuentas en la misma decisión, en el mismo sentido. Y en ese caso, y es lo que me parece más destacable, es el tema de tratar su información medioambiental, que es otro derecho fundamental, que por la vía del acceso a la información como un derecho llave, nos permite abrir la puerta para precisamente ejercer y gozar de este derecho fundamental a un medio ambiente sano. Y en este caso, efectivamente, pues básicamente las 2 posturas eran, aplicaba o no la causal de reserva que alegaba el sujeto obligado, que era un procedimiento de verificación de impacto ambiental que además afectaba una zona de arrecifes en el puerto de Veracruz. Dicen, bueno, pues es que esto está, no ha concluido este procedimiento administrativo, además impugnable y demás, de ahí que se habla de procedimiento administrativo en forma de juicio. Pero, bueno, y por el otro lado, pues se encuentra la postura, la posición de comisionados, y dicen, oye, ni siquiera entremos al tema de la causal, es de tal relevancia el tema que directamente eso es más que suficiente para que la información se abra. Pero a final de cuentas la verdad es que todos los comisionados cayeron en esta decisión, y es lo que yo más destaco de la importancia de la naturaleza de la información medioambiental directamente para hablar en términos de información pública, más allá de si la causal de reserva que se pugnaba era aplicable o no, si la obviábamos, en fin. Entonces creo que lo más rescatable y que me parece debemos también de sopesar mucho es este tema de la naturaleza pública de la información medioambiental, ¿no? Sería cuanto. ¿Arranco yo? Ahora. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. 7 ideas sobre este caso. La primera, este es un extraño caso en el que están de acuerdo los comisionados en que la información debe abrirse, pero no están de acuerdo sobre las razones. Y es un caso en el que la corporación no tiene una posición mayoritaria. Yo identifico aquí que hay 3 votos en un sentido,
2 votos en otro sentido y un voto en otro sentido. Es decir, hay 4 formas de llegar a la misma decisión. Esto revela un problema también con la forma o la elección del método para resolver la publicidad. Y aquí yo creo que valdría la pena explorar cuáles son estas alternativas de método que tiene el INAI y sus distintos integrantes para llegar a la decisión. La posición mayoritaria, que serían los 3 que en últimas tomaron o sea, el engrose de la decisión, toma el camino de analizar las causales de reserva, verificar que se configura una causal de reserva y decidir el caso a partir de un extraño criterio que dice que hay un interés público mayor. O sea, no utiliza como tal la figura de la prueba de interés público que está en la nueva ley, porque no se podía aplicar todavía, pero en últimas está alineada con esta idea de la prueba de interés público que se venía desarrollando incluso desde que el INAI se llamaba IFAI. Pero tampoco desarrolla, esta sería la segunda idea, no desarrolla en estricto rigor un ejercicio de ponderación en el sentido más simple de la expresión ponderación, que es decir, lo que ganamos publicando es más importante que lo que perdemos afectando la posibilidad de proteger la autonomía de los funcionarios o el debido proceso o el carácter ritual y procedimental del procedimiento de inspección y vigilancia que se estaba siguiendo. Simplemente parece llegar a esta conclusión por una cuestión agregada del contexto. Entonces, mire, aquí tenemos una cantidad de cosas en este contexto. Entonces, tenemos un humedal Ramsar, tenemos una cantidad de informes derivados de un estudio de impacto ambiental, tenemos que el derecho fundamental al medio ambiente es un derecho humano individual, pero también es un derecho humano colectivo. Hay un criterio de nosotros que es el 03 el 04 del 13 que dice que esta información es pública, y agregando todo esto parece llegar como por arte de magia a decir que aquí hay un interés público superior. Eso es lo que dicen los 3, pero no hubo consenso sobre ese tema, porque creo que hay una riqueza aquí sobre no las finuras jurídicas por las finuras jurídicas, sino porque las formas jurídicas tienen también una posibilidad de proteger los valores que tiene la ley y los valores que tiene la publicidad. Entonces, por ejemplo, el voto del comisionado Guerra. El voto del comisionado Guerra presenta una alternativa metodológica jurídica que parece más rigurosa, pero que en últimas creo que puede revitalizar la idea de publicidad. Y es decir, mire, partamos del principio de que nosotros estamos aplicando máxima publicidad y que toda la información es pública, y entonces no por eso tenemos que volver a insistir que es pública y que es que por default la información es pública. Un sistema estricto de excepciones nos permitiría aplicar un sistema estricto de restricciones nos permitiría llegar a esa conclusión, sin necesidad de las otras alternativas metodológicas, como por ejemplo la alternativa metodológica que proponen Salas y Monterrey, que es decir, no, es que esta información es de tal relevancia, es tan importante que es pública per se, entonces es necesario soltarla. Y aquí viene la quinta idea, y es: si el problema de la idea de la información pública y el uso reiterado de que es información pública está matando la idea de la publicidad. Es como esas palabras que uno repite y repite y repite y empiezan a vaciarse de contenido, como le pasa en materia de derechos humanos a la idea de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces uno empieza a discutir la idea de si esto es grave o no es grave. Entonces
¿Qué hace grave una violación de derechos humanos? Que los muertos, que la masacre sea de 30, de 40, de 50, de 150, o sea, y empieza uno a matar la idea de la gravedad. Entonces yo creo que esta discusión sobre la publicidad, si esta es pública per se o no es pública per se, en últimas puede tener esta idea de estar hiriendo o un síntoma de que la palabra publicidad en este caso está herida. Últimas dos ideas. Hay una consideración que a mí me pareció muy interesante y es un curioso desprecio por los precedentes. Dice, sí, es cierto que en decisiones anteriores nosotros habíamos decidido que esta información debería guardarse, pero nosotros no estamos vinculados por nuestros propios precedentes y podemos decidir de forma distinta cada nuevo caso. Esto me parece que esto le resta legitimidad a la forma en que funciona la corporación. Bien hubieran podido hacer un pequeño análisis de los precedentes anteriores y decir, mire, los casos no son iguales, distinguimos. O hay unas razones nuevas que nos permiten llegar a esta nueva decisión. Revocamos el precedente, pero no tomar la decisión de que los precedentes no importan y que estamos en el primer día de la creación cada vez que ustedes van decidiendo los casos. Y el último, el argumento de la naturaleza de la información, que parece más como uno de los argumentos definitorios. Y entonces aquí viene una cosa muy interesante de qué es lo que hace pública una información. Dice, no es la organicidad de la información, no es que la información esté poseída por un ente del Estado, no es que la información haya sido producida por un órgano estatal, sino que es una información que está ligada al interés general, que está ligada al carácter colectivo del derecho al medio ambiente y que está ligada a la idea de un bien público en términos de las teorías económicas. Y entonces aquí este es un interesante caso en donde se puede utilizar la famosa dicotomía público-privada como una herramienta técnica para fundamentar este tipo de decisiones y para construir una dogmática más adecuada de lo que de lo que se debe entender por publicidad. Muchas gracias. Renata, ¿sí? Ok. A Renata Terrazas. Creo que no está más en nombre de que tú. Pues muchas gracias por la invitación y qué bueno también ver que genera tanto interés, ¿no? Este vínculo entre información ambiental, información y el tema medioambiental. Y yo tengo algunos comentarios al respecto. Lo primero es que a mí llama la atención también esta parte de lo distinto que es entre los comisionados resolver sobre un mismo caso, ¿no? Tienen el caso enfrente y la manera de resolverlo es distinta en ambos, ¿no? Yo no entraré a tanto detalle, pero a mí me llama la atención en la resolución, la ponencia de Joel Salas. Primero, se reserva la información y lo primero que hacen es ver si existe esa causal, ¿no? Lo primero que tiene que probar el sujeto obligado es si existe tal causal. Entonces, primero se van para determinar la causal más allá de la naturaleza misma de la información. Después revisan, el comisionado accede a la información, al expediente en el derecho que tienen los comisionados a acceder a la información reservada para determinar si existe un daño posible, presente y probable. Y entonces, de esa forma, para tratar de revisar justamente no solo si encaja en una causal, que es lo que nos sucedía antes, sino que eventualmente si se abre esa información, si puede dañar, ¿no? Entonces, lo primero que se revisa es eso, no tanto la naturaleza, aunque parezca que así está fraseado, lo primero que se hace es revisar que no exista un daño. Y entonces, ahí ya en esta revisión se quitan los supuestos, ¿no? Siempre hay detrás de una reserva de información, hay supuestos de los sujetos obligados, que en esta forma, cuando el comisionado o la comisionada accede al expediente, puede determinar si esos supuestos son válidos, reales o no. Y lo que sucede después llama mi atención, porque no hay un diálogo entre esta posibilidad de que exista un daño o no, y ya después la naturaleza de la información.
Entonces, se hace una suma de análisis y es la naturaleza misma de la información, que en este caso se apoya en el criterio que mencionabas, Juan Carlos, el 0413, que básicamente dice que la información ambiental no es susceptible a la reserva por revestir un interés público. Así es el criterio, se acabó. Y antes de eso hay una sentencia de la Corte que sirve para estos casos de resolución, que es la 1890/2009, es un caso, fue de los primeros que se empezaron a pelear en temas de acceso a la información medioambiental, y básicamente lo que dice la Corte es que la información ambiental no tiene las mismas características que otro tipo de información generada por particulares o el gobierno, sino que esta es una condición necesaria para determinar el cumplimiento de los deberes estatales. Esto es la obligación gubernamental de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y del derecho subjetivo colectivo, la garantía de que el Estado no realce o permita conductas que pongan en peligro el medio ambiente. Entonces están una sentencia de la Corte y un criterio del propio INAI de 2013 que le dan esta relevancia a la información medioambiental porque, como lo mencionaba Juan Carlos, es un tema vinculado a un derecho, al derecho a un medio ambiente sano, y además es un tema de derechos colectivos. Entonces, lo que llama la atención es que en la resolución del INAI y la votación en el Pleno no dialogan necesariamente esta primera parte, pareciera que están desconectados. Uno podría pensar, por el simple hecho de que la información es de interés público y no susceptible a ser reservada, ese tendría que haber sido el primer paso para ponerla en esa caja, y ahí difiere un poco de ti, Juan Carlos. No es que sea pública como toda la información que es pública, o sea, lo que se refieren con este tema de esta característica especial de la información ambiental es que no es susceptible a la reserva, que tiene otras características para ser reservada. Entonces, toda la información es pública a priori, ¿no? Si hay un daño se reserva, pero de toda esa información, la que tiene que ver con temas ambientales, tiene una categoría distinta para ser reservada. Eso es lo que lo dota de otra categoría. Eso implica que para poder reservarla, dado que el interés se da a priori, que el interés público de conocerla es mayor, para reservarla se tendría que aplicar un examen mucho más riguroso, y eso es de lo que no tenemos criterios, ¿no? Entonces, hay una interpretación amplia entre los comisionados, y lo vamos a ir viendo con el siguiente caso, en donde no hay como de manera precisa qué es lo que se tendría que hacer cuando se trate de información medioambiental, ¿no? Ese es el punto, y no existen esos criterios. Y por último, justo la importancia de la información, cierro con esta idea, la importancia de la información medioambiental tendría que ver con esta garantía del derecho y de los derechos colectivos, y hacia donde tendríamos que caminar es hacia, o sea, todos juntos, pero el INAI sobre todo, en sus resoluciones es cómo observamos esta información de manera distinta que otro tipo de información, que es lo que está en la base, ¿no? O sea, no estamos hablando de una información presupuestaria o de los fideicomisos, es distinta. Entonces, dado que ya se le ha otorgado y dotado de una característica distinta, ¿cómo se procede a comprobar si sí encaja, o si sí hay, no sé si encaja ni siquiera en una causal, si la apertura generaría un daño? Y ahí el examen tendría que ser mucho más minucioso y tendría que tener estándares mucho más altos que otro tipo de información por esta categoría primaria. Eso es todo. Estoy muy sucinta. Muchas gracias, y muchas gracias al CID, al INAI, para la realización de esa mesa, que creo que es muy interesante porque se empieza a ver, digamos, ya en la práctica, y se discute, digamos, alguna resolución del INAI que han tenido también efectos concretos en la vida, digamos, de la gente que vive allí alrededor. Yo vengo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Nosotros no somos tan expertos en transparencia, somos muchos más expertos en materia ambiental. Entonces me gustaría comentar un poco la resolución bajo el tema de la naturaleza de esa información. Y tengo una pregunta muy específica para el INAI, leí la resolución, y en la resolución se habla de una
de un expediente abierto de Profepa. Mi gran pregunta es, ¿el expediente está abierto por una denuncia popular presentada por algún ciudadano o alguna organización o alguien? ¿O porque la Profepa abrió un expediente de oficio sobre los condicionantes de la autorización de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Veracruz? Que es esa segunda opción, es como me parece, de la lectura que yo le di, es como me parece que se expresa en el recurso. Cambia un poco si es uno o si es el otro. Pero en ese sentido, si es, digamos, si son condicionantes de la autorización de impacto ambiental, la información que se pidió son todos los informes relacionados con ese tipo de condicionantes. Ese tipo de condicionantes son, digamos, medidas que establece la Semarnat para poder realizar una obra, para dar, digamos, la autorización de impacto ambiental bajo ciertas condicionantes, o sea, ciertas medidas o requisitos o instrumentos que debe aplicar el promovente para proteger el ambiente. Ese tipo de condicionantes no son parte de ningún tipo de procedimiento, son, digamos, la conclusión de un acto administrativo precedente que es de Semarnat. Y en ese sentido me parece que la información relativa a los condicionantes tiene un carácter público por su naturaleza, en el sentido de que son medidas para el interés público, porque Semarnat las aplica para mejorar, digamos, la obra en el sentido de no impactar tanto el medio ambiente. Las condicionantes son a conclusión de un proceso administrativo que llega a un acto administrativo que es la autorización de impacto ambiental, entonces están, digamos, en el seguimiento de ese expediente. Y las condicionantes, claramente, más bien, la información que puede dar el promovente sobre la base de las condicionantes puede ser que contenga alguna información que no sea pública, puede ser que adentro se deba dar alguna información, pero entonces habría que ver sobre la base de esa información cuáles son aquellas especificidades que no son, digamos, de carácter público. Si en veces en el otro caso, que hay una denuncia popular abierta, entonces estamos frente a un procedimiento administrativo que tiene la forma de un juicio. Sin embargo, me parece que aplique exactamente todos los criterios que dijeron los comentadores anteriores en relación sobre la publicidad de la información ambiental. Y en ese sentido, si está abierto un expediente, mi opinión personal es que se debería, digamos, garantizar el derecho a la defensa de las diferentes partes del expediente, pero una vez garantizado el derecho a la defensa de las partes del expediente, se debería poder publicar esa información. En vez estamos en una situación ya en la práctica con Profepa, por la cual si yo denuncio un delito penal o una violación a una normativa ambiental, yo no tengo acceso al expediente, porque la ley no permite el acceso al expediente, y cuando lo pides a Profepa, aunque eres denunciante, te dice no, porque nada más puede ser coadyuvante, y en ser coadyuvante no ves el expediente cómo se está realizando. Entonces a veces para poder ver el expediente tenemos que esperar 3, 5 años en cuanto se concluya el expediente para poder saber qué ha hecho Profepa, lo cual me parece violatorio del derecho a la información en materia ambiental. Repito, son información pública, son información que tiene un impacto sobre la vida de la gente, información que tenga un impacto de manera directa, y me parece que el derecho que hay que preservar en esa ponderación de derecho debería ser el derecho a la defensa que debe tener cada uno en un procedimiento administrativo, pero una vez asegurado ese tipo de derecho a la defensa, o sea, se da vista a la otra parte, se le permite un tiempo para responder, esa información debería empezar a publicizarse, porque no es posible que la Profepa la detenga allí en espera de una resolución que a veces no tiene tiempos ciertos, entonces que puede durar como absolutamente bastante tiempo. En ese sentido me parece que la resolución del INAI, un poco como decía Juan Carlos, es interesante porque con métodos diferentes llegaron a la misma solución. Y eso creo que es un avance, digamos, en el reconocimiento que la información ambiental es pública. Y creo que es importante también tratar de desglosar la información ambiental, sobre todo a la hora de hablar de impactos ambientales, son información que tiene relevancia para muchos derechos de las personas, no solamente para los derechos del promovente, que a veces, la verdad, a mí me parece que en una ponderación de derechos deberían, digamos, tener un valor inferior respecto al derecho humano, y a varios tipos de derechos que tiene la gente en el momento de conocer qué tipo de impacto ambiental se sabe. Recordamos que esa es la única manera para poder saber de esa información de impacto ambiental, no es que haya otras maneras para poder obtener la información. Si la pides a la empresa no te la da ese tipo de información. Entonces creo que aquí fue bastante buena la
resolución del INAI y logró, digamos, sobre todo aquel efecto real que a veces como sociedad civil pedimos mucho, más allá del rigorismo jurídico, más allá de las normativas, es tratar de llegar a que la información llegue de verdad a las personas y que ellas la puedan utilizar como mejor creen. Entonces creo que necesitamos hasta más de este tipo de resolución del INAI que puedan, digamos, llegar a tener ese efecto real. Muchas gracias. El hecho de poder conocer la rigurosidad de un estudio de impacto ambiental es información que le permite a la gente pelear porque si va o no va el proyecto, ¿no? Entonces es fundamental. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos más o menos en tiempo. Si quieren damos un más o menos, ¿no? Si hay algún comentario en la mesa, podemos abrir unos 3 comentarios. De todas formas, al final vamos a tener otra vuelta, pero creo que vale la pena para cerrar el tema de este caso. Ay, Dios mío, estas complejidades. Ay, gracias. Perdón, gracias. Hola, pues bueno, primero muchas gracias. Me parece que esto es muy importante y necesario que hagamos este tipo de seminarios. Yo hago uno que hace seguimiento a la Suprema Corte de Justicia y en ese sentido sí primero les diría paciencia. Si ustedes piensan que el INAI pues todavía está aprendiendo a ponderar y le cuesta mucho trabajo ponderar, porque los ministros también, y les cuesta muchísimo y siempre tenemos estas discusiones sobre cómo ponderar y sobre todo que lográramos tener, y eso creo que hacemos todos los que analizamos las sentencias, una metodología clara de qué significa ponderar y cómo se hace. Y creo que el tema ambiental es uno de los más complicados para ello. Me parece muy interesante, tengo que decir que yo no conocía las resoluciones previo a este seminario, porque creo que a la Profepa parece que la tenemos que estar como acotando desde todas las perspectivas de las resoluciones más relevantes que ha visto la Corte ahorita sobre consulta previa. Las dos se refieren al manifiesto de impacto ambiental de Profepa, que resulta totalmente insuficiente la consulta previa que hizo para Acueducto Independencia y para cultivo de transgénicos en Campeche. En los dos casos la Corte concedió el amparo a las asociaciones que estaban solicitándolo. Uno era una comunidad indígena yaqui y en Campeche eran las comunidades indígenas mayas, ¿no? Entonces creo que hay mucho que Profepa tiene que aprender respecto de cómo se maneja la información ambiental, cómo se recaba la información ambiental para la toma de decisiones, y creo que en ese sentido estas resoluciones son importantes. Sí me preocupa esta cuestión de que no se encuentren ligados por sus precedentes, porque eso es lo que va a permitir que el litigio pueda armarse. Uno puede decir, oh, mira, el INAI ha resuelto de esta manera tantas veces. Entiendo que no tienen un sistema rígido como la jurisprudencia de la Corte, pero creo que sí es importante que, creo que ya lo mencionaba antes, que si se van a separar de los antecedentes que han dado, sí digan por qué, porque sí los estudiamos. O sea, sí estudiamos los precedentes y sí decimos, mira, normalmente el INAI o el IFAI anterior ha decidido de esta manera, ¿no? Creo que uno de los precedentes como muy relevantes en el caso del IFAI que luego sirvieron fue las declaraciones de información inexistente, cuando esto no era nada claro en las leyes anteriores y que el INAI, antes IFAI, sí llegó a tener un criterio muy claro de no me puedes decir que es inexistente cualquier cosa y si no la tienes y tenías la obligación de generarla, la generas, ¿no? En los casos del Fonden, por ejemplo, fueron bien interesantes esto. Y lo último aquí sí es una pregunta. Yo sé que a todo el mundo está más preocupado por el rollo de la información ambiental y esto es muy importante, pero aquí la abogada en mí no puede dejar de preguntarle al INAI, porque me parece también un criterio bien interesante, cómo vamos definiendo y acotando lo que están entendiendo por proceso deliberativo. O sea, me pareció súper interesante, nada más que lo dijeron muy, muy rápido, cómo hicieron esta definición de que, dado que se trataba de un procedimiento administrativo con forma de juicio,
no sé si esto lo dijo Profepa, y entonces lo consideraba un proceso deliberativo, creo que ayudaría mucho a las personas que estuvieran presentando recursos, ir aclarando el INAI cómo entiende el proceso deliberativo, porque pues sí, efectivamente, si le voy a decir proceso deliberativo hasta que haya una sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, nos quedamos en proceso deliberativo en prácticamente todo. Gracias. Muchas gracias. ¿A quién se los paso? Ay, sí, gracias. Bueno, sí, gracias. Hola. Sí, claro. Buenos días. Soy estudiante de acá del CIDE, de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, de cuarto semestre. Me llamo Soledad, mucho gusto. Y me interesa mucho este tema. Los felicito por hacer este tipo de mesas de análisis e invitarnos para conocer, pues, de viva voz de los que están viviendo este proceso, estos temas, ¿no? A mí me interesa mucho en particular este procedimiento de acceso a la información, y sobre eso estoy haciendo mi tesina, de hecho. Y lo que me interesa es ver cómo los sujetos obligados realizan este proceso de clasificación de la información. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué hace el INAI después de haber pues hecho la resolución? Y como ya platicaban los expertos también que nos acompañan, ellos mismos, el INAI tiene diferentes criterios, ¿no? Si ellos, que son los especialistas en el tema, tienen estas divergencias en cuanto al tema jurídico, ¿qué hacen con los sujetos obligados, que son los que están atrás, ¿no? Son los que están clasificando la información? ¿Revisan qué procede después de esta resolución? ¿Les dan consejos? ¿Hacen algo al respecto? Porque ellos van a seguir clasificando la información cuando tengan estos casos, ¿no? Entonces quisiera saber qué hay detrás de la resolución y posterior a la resolución. Gracias. Gracias por la invitación a la red de rendición de cuentas. Reconocemos su trabajo y eso nos hace acercarnos para tratar estos temas tan importantes. En nuestro estado hemos tenido la mala fortuna de que el gobierno anterior de Rafael Moreno Valles dio muchas concesiones en las áreas de la sierra, de la montaña, para que se establezcan explotaciones mineras y algunos proyectos de electricidad. Están devastando la sierra, están devastando nuestros ríos, están desapareciendo los arroyos, y nosotros hemos tratado de conseguir alguna información y hasta la fecha no ha sido posible. Eso es un caso que yo creo que con la existencia de la organización hemos de superar. En este particular me atrae mucho el comentario de Gregorio y de Renata, porque veo que son precedentes muy importantes el que ya el derecho que tenemos a la información en temas ambientales pues se vaya ponderando en estos niveles y que forme precedentes. En particular para Renata quería saber si hay algunas tesis más de la que acaba de referir, irlas acumulando. Aparte, nosotros tenemos una organización que se llama la Fundación Nacional del Maguey. Hemos luchado por preservar terrenos erosionados en áreas desérticas y arraigar a la gente con proyectos. Esa red está muy buena como para que nosotros pudiéramos informarles a todos nuestros miembros que sí es posible que el derecho a la información en temas ambientales pues lo podamos ejercer desde cualquier rincón de la patria. Muchas gracias por todo y les agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Nada más una cuestión rápida. A mí sí me llamó mucho la atención ahora que leí la resolución, la parte del ejercicio de interés público, porque no queda claro cuál fue el ejercicio de interés público que hizo el INAI, más allá de que la resolución haya sido revocar la reserva y que hayan abierto la información. Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones, porque así las tomamos.
Y el método es importantísimo porque luego el método te impacta a fondo. O sea, parecer que es algo formal de procedimiento, pues puede impactar fondo. Y eso creo que hay que tomar nota de ello. Efectivamente, tenemos unas reglas también de funcionamiento del Pleno que no han sido modificadas y tenemos esa tarea pendiente para ver cómo vamos a considerar inclusive votos particulares, votos disidentes y voto concurrente, por ejemplo, porque si ven hay 2 o 3 posturas que son similares y que podríamos haber hecho voto concurrente. Entonces de eso nos hacemos cargo y tomamos nota, estamos en proceso de la discusión de esas reglas porque pues es método y a partir de ello creo que podemos dar mayor claridad a nuestras decisiones, que esto fue lo que al parecer desde el punto de vista de posturas pues no se logró, pero creo que las aceptamos y podemos mejorar en este sentido para atenuar. Se dice, no se desarrolla un estudio de ponderación. Yo creo que dadas las visiones que se dieron, precisamente unos comisionados, y no voy a decir unas o unos, porque a fin de cuentas es una resolución del instituto, y ya, olvidémonos de quién opinó cada cosa, sino hay que defender en el caso nuestro de los 7, la postura del instituto, nos guste o no nos haya gustado, los comisionados que disienten de una u otra cosa, al final esa es nuestra parte que se garantiza nuestra opinión, pero la decisión está tomada, la decisión hay que atenderla, acatarla y respetarla por el Pleno. En esa lógica me siento yo así ahorita. Entonces, vamos a dar esa consideración de argumentación sobre la resolución del Pleno, en el sentido de las distintas visiones. Hay visiones en las que se considera que es importante que el sujeto obligado, porque el sujeto obligado está defendiendo la legalidad de su acto. El ciudadano o la persona viene a presentar el ejercicio de un derecho, a defender su derecho. El sujeto obligado le toca defender la legalidad de su acto y a nosotros nos corresponde como instituto pues dar razón en ambos lados, quien tiene la razón jurídica para dar apertura o para resguardar el derecho de acceder a la información por causales de reserva, porque en ese momento puede causar un daño mayor el publicitarla que el protegerla. En ese sentido, hay visiones que se consideran que cuando la parte de que el sujeto obligado alegue causales de reserva, hay que estudiarlas, y es lo que decía Renata. El hecho de que nos los ponga a escrutinio de revisión al INAI causales de reserva es porque hay que estudiarlas y decir en un segundo momento si se actualizan o no las causales de reserva para ese tipo de información. La naturaleza de la información hay que estudiarla, porque a lo mejor tiene razón el sujeto obligado cuando nos da una serie de razonamientos en el sentido de que hay que ponderar una prueba de daño de mayor medida justificada para no dar apertura. Lo de los precedentes, efectivamente ha habido precedentes y hay un cambio, yo creo que en algunas decisiones sustantivas respecto de la anterior administración, donde sí hemos inclusive tomado separación de algunos criterios, pero sí creo que es importante que cuando un miembro del Pleno modifica su voto, su razonamiento de un tema, sí tiene que explicar, aunque cada caso, y así lo hemos repetido muchas veces, cada caso se estudia en forma particular. ¿Pueden tener coincidencias similares en cuanto a argumentación o hechos? Sí, pero cada caso tiene su propia dimensión específica que hay que estudiarla. En ese sentido, pues también me llevo, ha habido observaciones de formalidades que yo creo que son totalmente atendibles para argumentar de mejor manera, y en un caso es el método y los precedentes de que cuando un comisionado se separe de sus anteriores razonamientos o el Pleno, pues tendremos que razonar de mayor medida esa situación. Hay precedentes que han sido reiterados y que por ser muy positivos esos asuntos, pues se han reiterado en las resoluciones. Revisión de supuesto, naturaleza de información, no dialogan. Sí, creo que yo hago una autocrítica, me parece que en los plenos del INAI tenemos que ser más constructivos en el diálogo, debe haber más debate en cuestiones de interpretación, o sea, ahí sí creo que amerita abrir todavía un poco más el diálogo, la discusión y el debate, ¿no? O sea, ahí creo que sí tomo también esa consideración. En cuanto a la categoría distintas de resolver,
pues sí son así las posturas de los compañeros, incluyéndome, donde tratamos de razonar conforme a nuestro criterio cuál ha sido la mejor consideración del caso, pero pues también es parte de la colegialidad y las visiones que tenemos como órgano. Efectos de la apertura, pues sí, al final de cuentas se dio apertura a la información, pero sí creo que con visiones a veces muy distintas, porque esta resolución que de la Corte que nos invita Renata y que fue citada en el proyecto, esa resolución sí habla de que hay que darle una dimensión distinta de interpretación, pero más abajito de esa resolución dice la propia Corte, se tiene que analizar la materia en sí, no nada más es porque es ambiental, se abre. Ajá. Esa parte al final de la tesis creo que hay que darle una lectura sumamente integral. Y ya hubo una resolución ya de la Suprema Corte en materia de acceso ya con esta administración que tuvo que ver con información estadística. Y al utilizar nosotros como Pleno un criterio estadístico que venía de estos criterios que emitió el Pleno, decía este criterio muy breve, toda la información estadística es pública. Y la Corte nos dice en cuestiones de seguridad nacional en materia del CISEN, sí, toda la información es de seguridad, pero INAI, esto que nos observó Juan Carlos, te faltó motivar de mejor manera porque aun cuando sea información estadística, tienes que estudiar la materia, estudiar la naturaleza, estudiar el caso. Entonces también ahí pues es un aprendizaje para nosotros el INAI y creo que en este también pudiese ser aplicado. ¿Qué pasa con la situación del proceso deliberativo? El proceso deliberativo lo alegó el sujeto obligado y nosotros ahí sí fuimos unánime, no se actualiza el supuesto deliberativo. ¿Cómo hemos interpretado el proceso? Pues ahí también tenemos visiones distintas porque la decisión del Pleno ha sido de que cualquier documento, inclusive que esté terminado, pero que afecte la decisión de los servidores públicos para casos futuros, sí se reserva la información por proceso deliberativo. La otra postura minoritaria es que lo que se tiene acceso a esa información del proceso, pero ya hay información y hay, por ejemplo, informes que ya están concluidos, que no van a cambiar, pero que a fin de cuentas se reservan porque están dentro de un expediente que va para un proceso de deliberación. Y la minoría considera que pues los informes ya se deberían de dar porque esos informes no van a cambiar. Lo que está en proceso deliberativo es la decisión que se allega de muchos insumos, pero los documentos podrían tener apertura. Pero bueno, la decisión del Pleno es que está dentro de un procedimiento deliberativo de discusión y no se da apertura y ese antecedente sí está muy marcado en las sesiones del Pleno y no creo que se cambie ahorita, sino esa es la decisión que ha privilegiado el Pleno del Instituto. La parte esta importantísima que nos hablaba el compañero especialista en medio ambiente, André, sobre si es un procedimiento de verificación, si fue de oficio a petición de parte. Recuerdo muy bien que ¿por qué se consideró un procedimiento de verificación? Porque se tenía que acreditar si se dio cumplimiento a uno de los condicionantes para una manifestación de impacto ambiental. Entonces se consideró que formaba parte del procedimiento de inspección. Por tanto, ese procedimiento, a criterio de una de las posturas, decía, este procedimiento se está llevando a cabo y por tanto se actualiza la reserva, pero como hay interés público, dalo. Pero sí, una de las posturas sí considera estudiar las causales de reserva y dicen, sí se actualizó, dalo. Otra de las posturas dice, no, todas las constancias que hubo en un procedimiento seguido en forma de juicio tienen que estudiarse y valorarse para ver si hay una afectación al interés público. ¿Por qué? Porque no solamente las partes pueden tener acceso a ese expediente de verificación, sino puede extenderse a otras interesados en el tema, dado el derecho social que tiene esta materia. Ahora, también hemos sido muy respetuosos, ahí creo que ha sido el Pleno unánime, en el sentido de que cuando existan normas específicas que regulan un procedimiento, el derecho de acceso se separa, si no tenemos que dar paso a la norma específica que regula el procedimiento.
Por ejemplo, el ejemplo más claro es en materia penal o averiguaciones previas. Si una persona pide copias de su expediente en una averiguación previa, le decimos, oye, tienes las leyes procesales que a las partes se les garantiza su derecho para acceder a la información. No quieras que por el derecho de acceso yo te permita acceder a tu información, siendo tu derecho de garantía de parte está garantizado vía la parte procesal. Y en eso, ahí sí, el Pleno ha sido unánime. ¿Qué otra situación me llevo? Creo que son esas, no sé si se me va otra. La de la compañera. Efectivamente, ¿qué hemos hecho sobre clasificación de los sujetos obligados? Pues una de las materias que hemos abordado aquí, que viene del producto del CIDE precisamente, es un diagnóstico que nos acaban de dar sobre capacidades institucionales que preparó el CIDE, y uno de los aspectos que observó es las deficiencias técnicas en la construcción de las pruebas de daño al clasificar información. Esa es una consideración que nos han observado el CIDE en reiterados diagnósticos que hemos tenido, y ahora también se hizo uno sobre gobierno abierto, y precisamente otra de las cosas que nos detectan es la deficiente prueba de daño que existe desde un punto de vista de argumentación jurídica, porque lo que hacen es copiar los fundamentos de la ley y no hacen una prueba de decirnos cuál es el interés de proteger esa información, o ese interés es mayor a protegerlo que a darle publicidad. ¿Qué está haciendo el instituto? Ahí, bueno, pues hemos tenido pues sí, varios cursos con los sujetos obligados para orientar de mejor manera la motivación de estas respuestas, y yo sé que no es suficiente, las sesiones públicas pues también pueden abonar o ayudar a ilustrar de mejor manera nuestros argumentos, son públicos, y del por qué reviramos o modificamos o confirmamos ciertas decisiones de clasificación de los sujetos obligados. Pero el tema de clasificación, durante la aplicación de la ley de 2002 a la fecha, ha sido un tema recurrente, porque pues sí, clasifican mucha información cuando la naturaleza es pública, y luego para motivar esa clasificación, pues sí es una causal de deficiencia que tenemos observada en los sujetos obligados. Y creo que cuando nos toca a nosotros, ya como instituto, resolver ese asunto, pues tenemos que también dar un mayor plus de por qué consideramos que esa prueba de daño fue deficiente o no en la argumentación. Pero sí lo tenemos como un foco amarillo, y en algunos sujetos obligados hasta rojo, porque clasifican de manera reiterada información de manera indebida, y creo que estos diagnósticos que nos hacen instituciones académicas pues nos sirven para ver, ya está ahí el diagnóstico ahí de tantos sujetos, ahora ¿qué van a hacer? Que es tu pregunta que nos invocas, y en esa materia recientemente recibimos el estudio del CIDE sobre esa materia, entonces tenemos que desplegar una campaña importante de orientación a las unidades de enlace, o las unidades de transparencia ahora llamadas, que la verdad es que a veces ellos son los que se enfocan a transmitir las respuestas a los sujetos, a los ciudadanos, pero creo que se pierde de vista que quien posee la información son las unidades administrativas, y las unidades administrativas son las responsables de motivar y de justificar adecuadamente las respuestas. Entonces sí hay un déficit en ese aspecto, pero bueno, hay que contribuir más bien con los sujetos obligados a tener unas mejores respuestas para dar publicidad, y cuando se justifique totalmente la reserva, pues atenderla de manera razonada. Acordémonos nada más que la reserva es excepcional a la publicidad, o sea, lo que debe de prevalecer es un principio de publicidad muy bien razonado, y creo que hasta en todas las materias, aun cuando hubiese causales de reserva, se tiene que entrar a su estudio y posteriormente revisar si es factible o no, ponderar a través de una prueba de interés público. Aquí coincido, no se hizo propiamente una prueba de interés público, en principio, porque no estaba regulado en la ley, es la ley gubernamental, pero sí se atendieron criterios de la Suprema Corte de Justicia, estos criterios que traíamos nosotros por parte del IFAI, pero propiamente no hubo una ponderación de derechos como podemos ya hacerlo ahorita con la nueva legislación. No sé si quieran abonar más los compañeros. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.